Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. La cuerda floja es una herramienta utilizada en el arte del equilibrio y el entretenimiento circense, que consiste en una cuerda, cable o cinta tensa suspendida entre dos puntos. Su característica principal es la inestabilidad, lo que obliga a quien camina sobre ella a mantener un control absoluto del cuerpo, el equilibrio y la concentración. Puede estar a diferentes alturas, desde unos pocos centímetros del suelo hasta varios metros, y existen variantes como el slackline, que usa una cinta más elástica y flexible. El búho nival, también conocido como búho blanco, es una majestuosa ave rapaz originaria de las regiones árticas del hemisferio norte. Su plumaje blanco, a menudo salpicado con manchas negras o marrones, le proporciona un excelente camuflaje en la nieve. Se distingue por sus grandes ojos amarillos, su cabeza redondeada sin penachos y su capacidad para cazar tanto de día como de noche, algo poco común entre los búhos. Es un cazador ágil que se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como los lemmings, aunque también puede cazar aves. La guitarra eléctrica es un instrumento musical de cuerda que se diferencia de la guitarra acústica por su capacidad de amplificar el sonido mediante pastillas electromagnéticas, las cuales convierten las vibraciones de las cuerdas metálicas en señales eléctricas. Estas señales se envían a un amplificador que permite moldear el sonido con efectos como distorsión, reverberación o eco, lo que hace de la guitarra eléctrica un pilar fundamental en diferentes géneros. Tiene un cuerpo sólido, 6 cuerdas y un diseño ergonómico que facilita el acceso a los trastes superiores. ¡Oye, espera! Si estos datos curiosos te están volando la cabeza, prepárate, porque mi libro digital, 180 datos curiomaníacos que no sabías y ahora no podrás olvidar, ya está disponible, y dentro de él encontrarás más bombas mentales que en un examen sorpresa. Son datos tan raros, tan locos, que hasta Google se quedó confundido. Hazle un favor a tu cerebro curioso, dale clic al enlace que aparece en la descripción de este video y llévate tu dosis de sabiduría y dopamina visual. Es el mejor libro digital de curiosidades que te parecerá extremadamente curioso y raro, pero inolvidable. La obesidad es una condición caracterizada por una acumulación excesiva de grasa corporal que puede afectar negativamente la salud. Se mide comúnmente a través del índice de masa corporal, considerándose obesidad cuando éste supera los 30 kilogramos por metro cuadrado. Esta condición puede estar relacionada con factores genéticos, metabólicos, hormonales, psicológicos y principalmente con un desequilibrio entre el consumo y el gasto de calorías. La obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Los invernaderos son estructuras diseñadas para crear un ambiente controlado que favorezca el crecimiento de plantas durante todo el año, independientemente de las condiciones climáticas exteriores. Están construidos principalmente con materiales transparentes como vidrio o plástico que permiten el paso de la luz solar y retienen el calor en su interior, generando un efecto invernadero natural. Entre sus características destacan la regulación de temperatura, humedad, ventilación y en algunos casos sistemas automatizados de riego y fertilización. Brad Spencer es un escultor estadounidense reconocido por su innovador trabajo en esculturas de ladrillo. Utilizando ladrillos como medio artístico, Spencer crea obras que combinan técnicas tradicionales de albañilería con una visión escultórica única, dando lugar a piezas que a menudo se integran en entornos arquitectónicos y urbanos. Sus esculturas, que pueden encontrarse en espacios públicos y privados, destacan por su detallado trabajo y la manera en que transforman un material común en expresiones artísticas complejas. Los pájaros tejedores, pertenecientes a la familia Ploceidae, son aves paseriformes conocidas por su habilidad para construir nidos complejos y elaborados, utilizando fibras vegetales como hierbas y hojas. Estas estructuras, que varían en forma y tamaño según la especie, suelen tener entradas estrechas orientadas hacia abajo, ofreciendo protección contra depredadores. Los machos, que presentan un plumaje más vistoso durante la temporada de cría, son los encargados de tejer los nidos como parte de su cortejo para atraer a las hembras. Estas aves son gregarias y a menudo anidan en colonias, construyendo múltiples nidos en un solo árbol. Nekita es una artista del maquillaje reconocida por sus impactantes transformaciones faciales y su enfoque creativo en el arte visual. A través de su cuenta de Instagram, comparte una variedad de looks que van desde lo fantástico hasta lo hiperrealista, demostrando una habilidad excepcional para el detalle y la expresión artística. Además de exhibir su trabajo, Nekita ofrece cursos de maquillaje a través de su academia en línea, brindando a sus seguidores la oportunidad de aprender sus técnicas y desarrollar sus propias habilidades en este campo, lo que la convierte en una profesional del arte del
del maquillaje artístico. Barbara Lynn Hellman es una artista contemporánea reconocida por crear retratos fotorrealistas utilizando dados físicos como medio principal. Su técnica combina el puntillismo y los semitonos, asignando a cada dado una posición específica según su número de puntos para representar diferentes tonos de gris en la imagen final. Entre sus obras más destacadas se encuentra The Last Dice, un retrato de Michael Jordan compuesto por 5.292 dados que ha capturado la atención de medios. Pero también ha aplicado esta técnica para retratar a otras figuras icónicas como Kobe Bryant, Tupac Shakur y Prince. Aunque suena ridículo, hay deportistas que toman una cucharada de mostaza para aliviar calambres musculares. ¿Por qué? Se cree que el vinagre, cúrcuma y especias activan los receptores nerviosos en la boca, lo que interrumpe las señales anómalas que causan los espasmos. El truco empezó a circular entre corredores y ciclistas hace años, y aunque no hay pruebas científicas contundentes, muchos lo juran. Es más rápido que una banana y no necesita preparación, así que la próxima vez que te agarre un calambre, no busques potasio. En 2020, Tom y Jerry cumplieron 80 años desde su primera aparición en 1940 en el corto Puss Gets the Boot, creación de William Hanna y Joseph Barbera. Estos dos personajes se convirtieron en íconos de la animación, sin depender del diálogo. Ganaron 7 premios Oscar a lo largo de los años por sus cortos llenos de violencia cómica, slapstick y persecuciones absurdas. La fórmula fue tan exitosa que sigue viva hoy con nuevas versiones y películas. Curiosamente, Tom se llamaba Jasper y Jerry se llamaba Jinx en su debut. Y sí, lo que hacían era brutal, pero nadie lo cuestionaba. Cosas de otra época, ¿viste? La misión STS-41B del transbordador Challenger en 1984 fue la primera en la que un astronauta flotó libre en el espacio sin estar atado a la nave. El astronauta Bruce McCandless II usó una mochila de propulsión llamada MMU, Manette Maneuvering Unit, y se alejó más de 90 metros de la nave. La imagen es icónica, un ser humano solo, suspendido en el vacío negro, sin cables, sin red, sin Wi-Fi. Fue un hito técnico y psicológico. En la exploración espacial, esa caminata espacial libre demostró que podíamos desplazarnos en el vacío sin contacto físico con la nave. Aunque muchos creen que Jack y las habichuelas mágicas nació con los libros infantiles modernos, el relato tiene raíces orales que datan de hace más de 5.000 años. Se han rastreado versiones similares en culturas indoeuropeas donde un joven sube a un mundo mágico, enfrenta a un gigante y baja con un tesoro. El cuento se fue adaptando, cambiando habichuelas por árboles sagrados o montañas. Lo que hoy parece un cuentito para dormir fue en algún momento una leyenda ancestral sobre el ascenso al mundo de los dioses, o sea, más mitología nórdica que Disney más. Aunque nos cueste imaginarlo, los camellos sí saben nadar, y algunos, como los camellos de la región de Kutch en India, cruzan estuarios o zonas inundadas con bastante soltura. En ciertos lugares, los machos incluso nadan largas distancias en busca de comida o pareja. Se sumergen hasta el cuello y usan sus fuertes patas para impulsarse, como si fueran caballos acuáticos jorobados. No es su hábitat favorito, claro, pero cuando hace falta, se lanzan al agua sin drama. Así que sí, además de taxis del desierto, también son medio triatletas. Las aves tienen varios tipos de plumas, pero las más conocidas son las de vuelo, rígidas aerodinámicas ubicadas en alas y cola, y las plumón o suaves que están cerca del cuerpo. Las primeras son responsables de cortar el aire y permitir maniobras, mientras que las suaves aíslan el cuerpo y mantienen la temperatura. Las plumas de vuelo son como cuchillas que encajan entre sí, mientras que las suaves son como algodón flotante. Una paloma, por ejemplo, puede tener más de 10.000 plumas y combinarlas como si fuera un sistema de capas. Diseño natural, nivel diseñador de moda. Sí, nuestro cuerpo emite luz, aunque tan débil que no puede ser vista por el ojo humano. Científicos japoneses lo confirmaron en 2009 usando cámaras ultrasensibles. Esta luz se genera a través de procesos metabólicos, como la oxidación de lípidos. Es una especie de brillo bioquímico que cambia a lo largo del día. Somos más brillantes por la tarde y menos por la noche. Aunque no se compara con luciérnagas o peces abisales, técnicamente somos mini linternitas vivientes. Lo triste es que brillamos y nadie lo nota. Injusticia fotónica. Durante la Edad Media, muchos animales exóticos eran conocidos solo por relatos vagos o dibujos erróneos. Así que en los bestiarios europeos, los cocodrilos parecían dragones con patas de gallina, y los hipopótamos eran como cerdos con armadura. El rinoceronte a veces tenía escamas o un cuerno en espiral como un unicornio. El elefante era dibujado con pezuñas de vaca y cuerpo de perro gigante. ¿La razón? La imaginación más la desinformación más 0 fotos. Era como jugar al teléfono descompuesto zoológico, pero al menos lo hacían con estilo artístico. La terminación Tristán proviene del persa y significa tierra de o lugar de. Así,
Pakistán es la tierra de lo puro, Pak de puro. Kazajistán es la tierra de los kazajos, Afganistán de los afganos, y así. No es casualidad que tantos países de Asia Central compartan esta terminación, es herencia lingüística de la expansión persa y las tribus turco-mongolas, así que no es una coincidencia fonética ni una convención moderna. Y por si te preguntas, sí, técnicamente podrías fundar ChatGPTistán y nadie te lo podría discutir lingüísticamente. Tim Storms, un cantante estadounidense, tiene el récord Guinness por la nota más baja jamás emitida por un ser humano, 0,189 hercios. Es un tono tan grave que ni siquiera el oído humano puede percibirlo, solo puede ser registrado con instrumentos especiales. Además, tiene un rango vocal de 10 octavas, lo cual es una locura considerando que un cantante promedio maneja apenas 2. Su voz no solo es profunda, es prácticamente subterránea. Si hablas con él, sentís la vibración más que el sonido. Es como si tu estómago tuviera oídos. Básicamente, es un bajo con piernas. Aunque parezcan simples y blanditas, las orugas son máquinas de movimiento. Un humano adulto promedio tiene unos 600 músculos, pero una oruga puede tener más de 4000. Esto se debe a que cada uno de sus segmentos está lleno de fibras musculares que controlan su compleja forma de locomoción. No tienen esqueleto, así que dependen completamente de estos músculos para arrastrarse, trepar y enrollarse. Cada contracción es una pequeña coreografía biológica. Así que sí, una criatura que se transforma en mariposa también podría ganarte en un campeonato de fisicoculturismo. Desde 2019, en Filipinas, una ley obliga a los estudiantes a plantar al menos 10 árboles como requisito para graduarse. Se aplica a quienes terminan la primaria, secundaria o estudios universitarios. La idea es crear una cultura ecológica y al mismo tiempo combatir la deforestación del país. Se calcula que, si se cumple, podrían plantarse más de 500 millones de árboles por generación. No es solo un símbolo, los árboles son monitoreados y elegidos según el ecosistema local. O sea, no es plantar por plantar, es graduarse dejando huella verde. Literalmente, te vas del colegio con raíces. Los cuidadores y las reservas de rinocerontes les cortan sus cuernos como una medida de conservación extrema para protegerlos del peligroso comercio ilegal de cuernos, que ha llevado a muchas especies al borde de la extinción. Aunque puede parecer cruel, este procedimiento es indoloro, ya que el cuerno está compuesto de queratina y no contiene terminaciones nerviosas en su base. Al retirar el cuerno de manera segura, los rinocerontes se vuelven menos atractivos para los cazadores furtivos, quienes los matan para vender el cuerno en mercados donde se cree, erróneamente, que posee propiedades medicinales o estatus social. El jamón ibérico de bellota es un producto gourmet de España, elaborado a partir de cerdos ibéricos que se crían en libertad en las dehesas, alimentándose principalmente de bellotas durante la montanera, que es la última fase de engorde, natural entre otoño e invierno. Tras el sacrificio, las patas traseras del cerdo se salan durante varios días para deshidratarlas y conservarlas. Luego, se lavan y pasan a una fase de secado en ambientes naturales controlados, donde la temperatura y la humedad son clave. Finalmente, el jamón entra en la etapa de curación lenta que puede durar entre 2 y 4 años, en la que desarrolla su aroma y sabor profundo. La iglesia del Osario de Sedlec, ubicada en Kutná Hora, República Checa, es una de las capillas más singulares y macabras del mundo, conocida por estar decorada con los restos óseos de más de 40.000 personas. Este osario fue creado en el siglo XIV, cuando el cementerio local se saturó debido a la peste negra y las guerras husitas. En el siglo XIX, un tallista de madera llamado František Rindt fue encargado de organizar los huesos y los transformó en impresionantes elementos decorativos, lámparas de araña, escudos heráldicos, pilares y guirnaldas, todos hechos con huesos humanos reales. El Schwerer Gustav fue un cañón ferroviario construido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Medía 47 metros de largo, pesaba 1.350 toneladas y disparaba proyectiles de 7 toneladas a más de 40 kilómetros. Se necesitaban 500 soldados solo para operarlo y otros 2.000 para montar las vías especiales. Era tan grande que solo disparó unas pocas veces en combate, porque moverlo era un show logístico infernal. Aunque era una hazaña de ingeniería, su utilidad fue limitada. ¿Por qué la mayoría de los aviones son de color blanco? El blanco refleja mejor la luz solar, lo que ayuda a mantener baja la temperatura del fuselaje, especialmente en tierra. Además, cualquier fisura, grieta o pérdida de aceite se nota mucho más sobre una superficie clara. Pero no solo es por seguridad, también es una cuestión de costos. Pintar un avión con colores oscuros puede sumar hasta 250 kilos en pintura extra, lo que implica más gasto de combustible. Así que sí, el blanco no es solo una estética aburrida, es barato, práctico y más fácil de revender, como una camiseta básica pero a escala Boeing. Rojo, amarillo y verde. ¿Por qué los semáforos tienen esos colores? La elección viene del siglo XIX, cuando los ferrocarriles ya usaban ese código de luces.
El rojo, por su longitud de onda larga, es el más visible a distancia, por eso es el alto. El verde, más relajado, invita a avanzar. Y el amarillo, originalmente blanco en los trenes, sirve como señal de precaución por su visibilidad intermedia. Esta convención se mantuvo cuando los semáforos pasaron a las calles. Curiosamente, en Japón, algunos semáforos usan un verde tan azulado que parece celeste. En 2021, un agricultor italiano llamado Stefano Cutruppi rompió todos los récords al cosechar una calabaza de 1.226 kilos. Sí, una sola calabaza que pesa más que un auto compacto. La cultivó con técnicas especiales de injerto, fertilización y horas de amor y obsesión. Tardó meses en crecer y necesitó una grúa para moverla. El bicho era tan enorme que parecía diseñado para Halloween, versión apocalíptica. Esta calabaza entró al Guinness y a todos los memes agrícolas del planeta. Imagínate hacer sopa con eso. Alimentas un pueblo entero o tienes puré hasta 2030. Lego es el mayor fabricante de neumáticos en el mundo y no hablamos de neumáticos para autos, sino de los mini neumáticos de plástico que vienen con los sets de Lego. La empresa produce más de 300 millones de ruedas por año, superando incluso a gigantes como Goodyear o Bridgestone en cantidad de unidades. Las fabrican con una precisión ridícula porque si no encajan perfecto, los chamacos y los adultos nerds se ponen violentos. Este dato es tan absurdo como real. La marca danesa que te hizo pisar piezas dolorosas en tu infancia también domina la industria automotriz, de juguete, ironías del capitalismo. En 1945, un pollo llamado Mike fue decapitado en Colorado, pero sobrevivió 18 meses. ¿Cómo? El hachazo fue tan preciso que dejó intacta parte del tronco cerebral y una vena clave. El dueño lo alimentaba con goteros por el cuello. ¡Ay, qué asco! Y lo llevó de gira por Estados Unidos como atracción de feria. Mike incluso ganaba más plata que muchos trabajadores promedio. La ciencia aún lo estudia como un caso insólito de reflejos automáticos y neuroplasticidad extrema. O sea, un pollo sin cabeza vivió más de un año. Y tú que te olvidas las llaves y te desmayas de calor. El primer mouse fue inventado por Douglas Engelbart en 1964 y no tenía nada que ver con los que usamos hoy. Era una cajita de madera con 2 ruedas perpendiculares, conectada a la compu por un cable. Su creador lo llamó ratón porque el cable parecía una colita. Aunque revolucionario, al principio nadie lo entendía ni lo quería usar. Recién años después, con Apple y la interfaz gráfica, se volvió popular. Fue una idea adelantada a su tiempo, como todo visionario loco. Genial. O sea, sin ese bichito de madera, hoy estarías tocando solo teclas, Queen. Nauru, una pequeña isla del Pacífico, tiene el índice más alto de obesidad del planeta. Más del 60% de su población adulta sufre de obesidad severa. ¿La razón? Después del colapso de su economía basada en fosfatos, la isla se llenó de productos ultraprocesados importados. Falta de ejercicio, cambios dietéticos drásticos y el abandono de la alimentación tradicional generaron esta crisis sanitaria. Es un ejemplo brutal de cómo la globalización mal gestionada puede afectar la salud de toda una nación. Triste pero real. El Everest es el punto más alto de la Tierra, con 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Pero ojo, no es la montaña más alta del mundo si se mide desde la base. Ese título se lo lleva el Mauna Kea, Hawái. Subir el Everest es carísimo, más de $40,000, peligrosísimo por la altitud y el frío, y hasta tienes que hacer fila para llegar a la cima. De hecho, hay semáforos humanos en las rutas. Algunos escaladores mueren por mal de altura o avalanchas, y sus cuerpos quedan ahí congelados para siempre, el techo del mundo pero con costo humano. El Argentinosaurus huinculensis fue uno de los dinosaurios más grandes que jamás existieron, y su fémur medía aproximadamente 2,5 metros de largo. Este hueso masivo da pistas sobre el tamaño total del animal, que se estima en más de 30 metros de largo y un peso de entre 80 y 100 toneladas. Encontrado en Neuquén, Argentina, en los años 90, solo se han recuperado fragmentos fósiles, pero suficientes para estimar su colosal tamaño. El fémur servía para soportar su enorme peso y distribución corporal. Debido a su tamaño, el Argentinosaurus probablemente caminaba muy lentamente. Ubicada en Algarrobo, Chile, esta piscina ostenta el récord Guinness como la más grande del mundo, con más de 1 kilómetro de largo y 250 millones de litros de agua. Cubre unas 20 hectáreas, lo que equivale a más de 6,000 piscinas domésticas. Lo asombroso es que usa agua del Océano Pacífico, filtrada y tratada mediante un sistema especial que la mantiene cristalina. Permite practicar deportes acuáticos como vela o kayak, y hasta tiene olas. Fue inaugurada en 2006 y costó más de $3,5 millones por hectárea.
El icónico logo de Paramount Pictures muestra una montaña rodeada por una corona de estrellas. Fue creado en 1914 y se dice que la montaña está inspirada en Ben Lomond, una cima que el fundador William Wadsworth Hodgkinson veía de niño en Utah. Originalmente tenía 24 estrellas, representando a los 24 actores y actrices firmados por el estudio en sus inicios. Con el tiempo, el número de estrellas se redujo a 22, aunque ya no representan algo específico. El logo ha sido rediseñado varias veces, pero siempre mantiene su esencia, una cumbre majestuosa que simboliza el poder y la permanencia del cine. La ilusión de Ponzo es un fenómeno óptico en el que dos líneas horizontales de igual tamaño parecen tener distinta longitud cuando se colocan sobre líneas convergentes, como las de una vía de tren en perspectiva. Fue descrita por el psicólogo italiano Mario Ponzo en 1911. Nuestro cerebro interpreta que la línea situada más lejos, en la parte alta de la imagen, debe ser más grande, porque está sobre un fondo que simula profundidad. Este engaño visual demuestra cómo nuestra percepción del tamaño está influenciada por el contexto. Se utiliza en estudios de percepción visual y también en arte y publicidad. ¿A dónde van las pestañas que entran al ojo y no logran salir? Cuando una pestaña entra en el ojo, el cuerpo activa un proceso natural de limpieza. Si no se logra parpadear y expulsarla, el lagrimeo ayuda a arrastrarla hacia los conductos lagrimales. En caso de que se quede atrapada bajo el párpado, las enzimas oculares la degradan poco a poco. Es muy raro que una pestaña cause daño permanente, ya que el ojo es altamente eficiente en protegerse y eliminar cuerpos extraños. Aún así, conviene evitar frotarse con fuerza para no causar irritación. ¿Cómo hacen los pingüinos para que sus pies no se congelen? Los pingüinos soportan temperaturas extremas caminando sobre hielo sin congelarse gracias a un sistema de intercambio de calor por contracorriente. La sangre caliente que baja desde el cuerpo calienta la sangre fría que sube desde los pies. Además, tienen vasos sanguíneos especiales en sus patas que minimizan la pérdida de calor y un tejido escamoso que actúa como aislante. Sus pies pueden enfriarse mucho sin dañarse, permitiendo que caminen o permanezcan de pie horas sobre hielo. ¿Cómo hacían en el pasado para enviar mensajes con palomas? Las palomas mensajeras eran entrenadas para volver siempre a su palomar de origen, no para volar entre dos puntos al azar. Por eso, primero se las llevaba lejos y luego se liberaban con el mensaje atado a una de sus patas. Los mensajes eran escritos en papel fino, enrollados y colocados en cápsulas diminutas. Se usaron durante siglos, incluso en guerras como la Primera Guerra Mundial. Algunas palomas llegaron a salvar vidas y una incluso recibió una medalla por valentía. El Padrone Ring es un dispositivo tecnológico que funciona como un mouse, pero se lleva en el dedo como un anillo. Este invento detecta el movimiento de la mano sobre cualquier superficie y lo traduce en acciones del cursor en pantalla, mediante sensores y conexión Bluetooth. No requiere pad ni cables y puedes hacer clics tocando con los dedos. Fue diseñado para ofrecer comodidad, portabilidad y elegancia, especialmente para quienes trabajan en movilidad. Además, es resistente al agua y recargable, una joya del diseño moderno, que convierte tu mano en un control de computadora. En la película Los Ilusionistas 2, hay una escena en la que los protagonistas realizan un truco en una bóveda llena de agua. Parece que el líquido sube en vez de caer. Aunque parece magia, se basa en una ilusión óptica y edición cuidadosa. En la práctica, la escena fue filmada con el set invertido y efectos de cámara lenta, además de actores entrenados para moverse como si estuvieran desafiando la gravedad. El resultado es una escena impactante que mezcla efectos prácticos con postproducción y que rinde homenaje a los clásicos del ilusionismo cinematográfico. Eilidh es un pequeño robot de escritorio diseñado para ayudarte en tareas cotidianas mientras trabajas o estudias. Tiene forma compacta, rostro con pantallita LED y puede mostrar expresiones, recordarte tareas o simplemente hacerte compañía. Algunos modelos permiten sincronización con tu calendario, respuestas a comandos de voz y hasta emitir luz ambiental según tu estado de ánimo. No solo es funcional, también busca generar un lazo emocional como una especie de mascota tecnológica. Su diseño adorable lo ha vuelto popular en oficinas creativas y escritorios de estudiantes, una mezcla de asistente virtual y mini robot emocional. Cuando estás mucho tiempo en el agua, los dedos de tus manos y pies se arrugan o hinchan. Pero no es solo por absorción, es una respuesta del sistema nervioso autónomo, que provoca que los vasos sanguíneos debajo de la piel se contraigan. Esta acción mejora el agarre en superficies húmedas, como si la piel creara un sistema de tracción natural. Es una adaptación evolutiva sorprendente que mejora la supervivencia en ambientes acuáticos. Tus dedos se preparan para no resbalar. Uno de los sonidos más inquietantes en las películas de terror clásicas proviene del theremin, un instrumento que se toca sin contacto físico. Inventado en 1920, el theremin produce sonidos al mover las manos cerca de dos antenas, alterando campos electromagnéticos. Su
tono agudo y vibrante se asoció rápidamente con lo sobrenatural y lo extraterrestre. Es tan peculiar que hasta se usó en bandas sonoras de clásicos como The Day the Earth Stood Still o Psicosis. El miedo tiene sonido propio. Las gaviotas son aves increíblemente inteligentes. Usan técnicas como seguir tractores para comer insectos recién removidos del suelo o incluso dejar caer conchas desde grandes alturas para romperlas y obtener el alimento del interior. Algunas han aprendido a quitar bolsas de basura para encontrar restos de comida. También imitan sonidos para asustar a otros animales y quedarse con la presa. Estas aves han demostrado una capacidad de adaptación urbana asombrosa. No solo vuelan, piensan. ¿Sabías que el crustáceo cascarudo de Bob Esponja está inspirado en una trampa de cangrejos? Sí, el famoso restaurante submarino donde trabaja Bob Esponja tiene forma de una trampa de cangrejos tradicional. Estas trampas, hechas de madera o metal y utilizadas por pescadores, están diseñadas para que el cangrejo entre y no pueda salir. Los creadores de la serie tomaron esa idea para darle autenticidad al mundo marino de fondo de bikini. Es un detalle que pasa desapercibido, pero que muestra cómo elementos reales pueden inspirar la animación, un guiño curioso para quienes observan más allá del humor. El primer McDonald's, abierto en 1940 por los hermanos Richard y Maurice McDonald en San Bernardino, California, era muy diferente al de hoy. Su menú consistía en hamburguesas, papas fritas, malteadas y refrescos. La cocina estaba organizada como una línea de ensamblaje, para servir más rápido, lo que revolucionó la comida rápida. El diseño era sencillo, con una estructura blanca y roja. No fue hasta que Ray Kroc se unió en 1955 que se transformó en una franquicia global con el famoso logo de los arcos dorados. El recorrido terrestre más largo en línea recta, sin cruzar masas de agua, va desde Liberia, en África Occidental, hasta la ciudad de Wenling, en China. Esta línea mide aproximadamente 13.589 kilómetros. Aunque teóricamente recto, en la práctica requeriría atravesar selvas, montañas y desiertos, lo que lo hace casi imposible sin desvíos. Fue calculado por cartógrafos usando mapas satelitales y modelos geográficos. Este dato demuestra lo asombrosamente conectada que está la masa continental de Eurasia y África. ¿Por qué cuando nos dicen salud interrumpen nuestro estornudo? Decir salud tras un estornudo tiene raíces antiguas. Durante la peste bubónica se creía que estornudar era señal de enfermedad inminente y desear salud era un intento de protección. Otros dicen que se pensaba que el alma podía escapar del cuerpo al estornudar. Aunque hoy en día es solo una cortesía, hay estudios que muestran que la voz repentina de otra persona puede interrumpir el reflejo del estornudo. Un salud a tiempo puede ser un freno biológico y cultural. ¿Por qué ponemos una palomita al indicar que algo está bien? El símbolo de la palomita, o check, proviene de tiempos antiguos en los que los escribas marcaban tareas completadas con un trazo curvo, en forma de V. En latín, la palabra veritas, ¿verdad?, comienza con V, y ese gesto servía para indicar que algo estaba verificado. Con el tiempo, esa marca evolucionó hasta convertirse en el famoso palomita verde que hoy usamos en documentos, listas y hasta en redes sociales. Es un gesto tan universal que trasciende idiomas, una simple V que dice mucho. ¿Cuál es la princesa de Disney que tiene más dinero? Aunque no se menciona directamente en sus películas, la princesa más rica de Disney sería Jasmine, de Aladdin. Vive en un palacio, es hija del sultán y tiene acceso a riquezas inimaginables. Algunos estiman que el patrimonio del reino de Agrabah sería de miles de millones, basándose en joyas, terrenos y tecnología mágica, como la alfombra voladora. Le siguen Elsa y Anna, herederas del reino de Arendelle. Ser princesa Disney puede ser más lucrativo de lo que imaginas. Los escorpiones brillan en la oscuridad bajo luz ultravioleta gracias a sustancias presentes en su exoesqueleto. Aunque los científicos aún investigan el propósito exacto, se cree que podría estar relacionado con la detección de luz, la comunicación entre especies o incluso una defensa contra depredadores. Esta bioluminiscencia ocurre por una reacción química en la cutícula del escorpión, lo que hace que emitan un resplandor verde azulado. Investigadores los buscan por la noche con linternas UV, aprovechando esta peculiaridad. Es una de las criaturas más misteriosas con un interruptor fluorescente natural. Si un rayo cae en una piscina mientras estás nadando, el riesgo es altísimo. El agua, al ser un excelente conductor de electricidad, más aún si contiene sales y minerales, puede transmitir la descarga en un radio amplio. Aunque no siempre es letal, puede causar desde desmayos hasta paros cardíacos. El consejo de los expertos es salir del agua ante cualquier tormenta, incluso si parece lejana. Las instalaciones deportivas suelen cerrar piscinas al menor indicio de relámpagos. Así que, si el cielo truena, nada de nadar, mejor mojado por la lluvia que por electricidad. La palabra con más significados en español es banco. Puede referirse a una entidad financiera,
un lugar para sentarse, un conjunto de peces, un banco de niebla o de pruebas, e incluso a una reserva de datos o genes. En total, el diccionario de la Real Academia Española registra más de 40 acepciones distintas. Esto ocurre gracias a la evolución del lenguaje, la influencia de contextos técnicos y el uso cotidiano. Es un ejemplo de cómo una palabra puede expandirse y adaptarse. Así, en español, un solo banco puede pescar, sentar, prestar y almacenar. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, las primeras almohadas no eran blandas ni cómodas, sino bloques de piedra tallada. Eran utilizadas principalmente por la nobleza, y su propósito no era tanto el descanso, sino mantener la cabeza elevada para evitar insectos o para rituales religiosos. También se creía que servían para proteger el alma durante el sueño. Algunas culturas asiáticas antiguas usaron versiones similares de cerámica o madera. La idea de comodidad llegó mucho después. Estas almohadas duras eran más un símbolo de estatus o creencia espiritual que un accesorio de confort nocturno. Aunque los dientes blancos suelen asociarse con salud, lo cierto es que el color natural de los dientes varía y no siempre indica su estado. El esmalte puede tener tonos amarillentos o grises, sin que eso signifique caries o enfermedad. De hecho, un diente blanqueado en exceso puede volverse más frágil, ya que los tratamientos estéticos a veces desgastan el esmalte. Lo importante es la ausencia de placa, caries y problemas en las encías. Un diente puede ser blanco, pero estar débil por dentro. Por eso, la higiene dental y las visitas al odontólogo valen más que una sonrisa de anuncio. La pintura eléctrica, también conocida como pintura conductiva, es un tipo de recubrimiento capaz de conducir electricidad. Contiene partículas metálicas como grafito, plata o cobre que permiten que fluya corriente a través de superficies donde se aplica. Se utiliza en electrónica, murales interactivos, sensores táctiles y hasta en reparaciones de circuitos. Algunas versiones son tan flexibles que pueden pintarse sobre papel o tela. Con ella se puede dibujar un circuito funcional. Es una herramienta innovadora que fusiona arte y tecnología y está revolucionando la forma en que pensamos la electricidad. Las cucarachas evitan el olor del pepino, especialmente cuando está en descomposición. Es un repelente natural no tóxico reconocido por jardineros y personas que prefieren alternativas ecológicas. No elimina plagas, pero puede mantenerlas alejadas de áreas específicas. Solo hay que colocar rodajas frescas o viejas en las esquinas y observar cómo se alejan. Es una solución casera barata y sorprendentemente efectiva, si tienes paciencia y cambias el pepino regularmente. En su tumba se encontraron los pies del rey Tutankamón envueltos en lino y sal como parte del proceso de momificación. Se evalúa que estos envoltorios preparaban el cuerpo para su vida en el más allá. Lo sorprendente es que los pies fueron retirados de su cuerpo por los ladrones y luego regresados por los egipcios. Aún hoy, partes momificadas del faraón se conservan en el Cairo, evidenciando los rituales funerarios meticulosos y las creencias sobre la preservación del cuerpo para la eternidad. El hexafluoruro de azufre, SF6, es un gas sintético usado en equipos eléctricos como aislante. Su eficacia es muy alta, es 2.5 veces más denso que el aire y un excelente aislante dieléctrico, pero también es un gas de efecto invernadero, 23.500 veces más potente que CO2 y permanece en la atmósfera por más de 3.000 años. Por eso se regula su uso y se buscan alternativas menos contaminantes. Su dualidad entre eficiencia y daño climático lo convierte en un gran dilema ambiental. Aunque parezca increíble, algunos investigadores han usado el videojuego GTA V para entrenar algoritmos de conducción autónoma. ¿Por qué? Porque el juego ofrece un entorno urbano muy realista, con semáforos, peatones, ciclistas, accidentes y condiciones climáticas. Al practicar en este mundo virtual, los autos aprenden a reaccionar ante situaciones complejas sin correr riesgos reales. No reemplaza la práctica en el mundo físico, pero es un paso previo, económico y seguro. ¿Quién diría que un videojuego tan caótico ayudaría a construir el futuro de la movilidad? La fotografía impresa más grande jamás tomada mide 34 metros de ancho y 10 metros de alto. En 2006, un grupo de fotógrafos convirtió un hangar abandonado en California en una cámara estenopeica gigante y creó la fotografía más grande impresa en una sola pieza. Usaron una lona de 9 metros por 34 metros como papel fotográfico y una solución química para revelar la imagen. La foto muestra una base militar aérea y es tan enorme que necesitas varios minutos para caminar de un extremo al otro. No fue tomada con una cámara tradicional, sino con una habitación entera como lente. Diferencias entre neblina y niebla. Aunque parezcan lo mismo, la neblina y la niebla se diferencian en la densidad. Ambas son formaciones de gotas diminutas de agua suspendidas en el aire, pero la niebla es más densa y reduce la visibilidad a menos de 1 kilómetro. La neblina, en cambio, permite ver a más distancia. También influyen la humedad y la temperatura. En resumen, si puedes ver a lo lejos, aunque esté borroso, es neblina. Si no ves casi nada, estás en una buena niebla, ideal para películas de terror o fotos misteriosas. Un dato interesante es que
Si cada uno de los habitantes de la Tierra nos formáramos en una línea, esta daría 56 vueltas al planeta. Con más de 8.000 millones de personas en el mundo, si cada una se colocara codo a codo ocupando unos 70 centímetros, la fila total mediría unos 5.6 millones de kilómetros. Suficiente para darle 56 vueltas completas al ecuador terrestre. Es una forma asombrosa de visualizar cuántos somos. Esta imagen también muestra el impacto humano en el planeta. Muchos cuerpos, muchas voces, muchas decisiones. Una fila global, literalmente, más larga que la paciencia. ¿Sabías que hay internet en la Luna? En 2014, la NASA y el MIT lograron transmitir datos a la Luna mediante un sistema láser que alcanzó velocidades de 19 megabits por segundo. El experimento probó que la conexión a internet entre la Tierra y la Luna es posible, lo cual será clave para futuras misiones espaciales con astronautas. Este logro es el primer paso hacia una red de comunicaciones interplanetarias. Así que sí, algún día podrías enviar un mensaje de WhatsApp desde la Luna. ¿Sabías que las cebras no son blancas con rayas negras, sino negras con rayas blancas? Estudios genéticos y el color de su piel indican que las cebras tienen la base negra y las rayas blancas son patrones creados por la ausencia de pigmento. Además, sus rayas cumplen varias funciones. Confunden a los depredadores, regulan la temperatura corporal e incluso ayudan a evitar picaduras de insectos. Así que la próxima vez que pienses en cebras, recuerda que su aspecto es más complejo de lo que parece. Personajes de Disney escondidos en otras películas. Disney es experto en esconder easter eggs en sus películas. Por ejemplo, en Enredados, durante la escena en la que Flynn entra al castillo, se puede ver a Rapunzel y Flynn Rider entre los invitados de la coronación de Elsa en Frozen. También el tapiz de Brave aparece como decoración en Cars 2. Estos guiños secretos no son coincidencias, sino parte de un universo conectado que los fans adoran descubrir, un juego visual que encanta a grandes y chicos. Respuestas a preguntas curiosas. ¿Por qué los gatos caen de pie? Tienen un reflejo conocido como reflejo de enderezamiento, que se activa en milésimas de segundo. Sus huesos flexibles y su sentido del equilibrio les permiten girar el cuerpo en el aire para aterrizar sobre sus patas. Incluso desde alturas considerables, suelen salir ilesos, aunque no son invulnerables. Su capacidad es tan impresionante que ha sido estudiada en biomecánica, un prodigio felino que la física no ignora. Datos curiosos que creerás que son falsos. Los flamencos no nacen rosados, en realidad nacen grises. Su color característico aparece más tarde y proviene de los carotenos presentes en los camarones y algas que consumen. Es decir, su dieta los tiñe. Si no comen estos alimentos ricos en pigmentos, su plumaje se vuelve blanco o pálido. Por eso, en zoológicos y reservas se les da una dieta especial para mantener su color rosa brillante. Parece un mito, pero es completamente cierto. Literalmente, los flamencos son lo que comen. Un dato tan extraño que cuesta creer, pero la naturaleza siempre tiene sus rarezas. Aplicaciones extrañas y absurdas. Existe una app llamada Nothing, que literalmente no hace nada. La abres y solo muestra una pantalla en blanco. Su propósito es protestar contra el exceso de funciones en las apps modernas. Aún así, ha sido descargada por miles de personas y hasta tiene calificaciones positivas. Algunos la usan como broma, otros como símbolo de desconexión. Incluso hay camisetas y tazas con su logo. ¿Arte digital o humor absurdo? En la era de las apps, hasta nada puede ser algo. La psicología del color. El color rojo puede aumentar la presión arterial y el apetito, razón por la cual muchas cadenas de comida rápida lo usan en su branding. El azul, en cambio, reduce la ansiedad y da sensación de calma. El amarillo estimula la creatividad. Cada color despierta reacciones emocionales distintas, incluso influye en decisiones de compra y comportamiento. El verde se asocia con salud y el negro con elegancia. Tu entorno influye más de lo que crees. Los colores también comunican. Mitos más comunes de supervivencia. Beber agua de un cactus en el desierto puede matarte. Aunque el cine lo muestra como una salvación, muchos cactus tienen líquidos ácidos o tóxicos que provocan vómito y deshidratación. Solo unos pocos tipos de cactus son seguros para consumir. El cactus barril es uno de los pocos con agua bebible, y aún así con precaución. Además, extraer el líquido requiere herramientas, así que mejor no bebas de cualquiera. O podrías empeorar tu situación. La supervivencia real es más compleja. Deportes que nunca habías visto. Existe un deporte llamado Buzkashi, practicado en Asia Central, que consiste en que jinetes a caballo luchan por controlar el cadáver de una cabra sin cabeza. El objetivo es llevarlo a una zona determinada del campo, mientras los demás intentan arrebatártelo. Es brutal, caótico y físicamente exigente. En Finlandia existe otro deporte curioso, el cargado de esposas, donde hombres compiten corriendo una pista de obstáculos llevando a su pareja al hombro. El premio suele ser el peso de la mujer en cerveza. El mundo del deporte es más raro de lo que imaginas. Cosas cuyo verdadero propósito te sorprenderán.
¿Sabías que el pequeño bolsillo dentro del bolsillo derecho de tus jeans no es para monedas? En realidad, fue diseñado en el siglo XIX por Levi's como un lugar seguro para guardar relojes de bolsillo. Y ese agujerito en los bolígrafos Bic, ¿para qué sirve? No solo para evitar que explote por la presión, sino también como medida de seguridad. En caso de que alguien se lo trague, permite que pase aire y no se asfixie. Muchos objetos cotidianos tienen propósitos ocultos que ni sospechamos. Errores que se quedaron en las películas. En Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra, durante una escena del barco, se puede ver brevemente a un miembro del equipo de filmación, vestido con camiseta blanca y sombrero de vaquero. Pasó desapercibido hasta que los fans lo detectaron. En Gladiador, durante una escena de batalla, una carreta se vuelca y debajo se ve un tanque de gas moderno, algo imposible en la antigua Roma. Algunos de estos errores se dejan a propósito como easter eggs, pero la mayoría simplemente se les escapa a los editores. Incluso Hollywood se equivoca. Modas insólitas de la historia. En el siglo XVIII, las pelucas empolvadas y enormes estaban tan de moda que la aristocracia francesa dormía sentada para no arruinarlas. Algunas llevaban hasta jaulas con pájaros vivos dentro como adorno. La moda llegó a tales extremos que surgieron herramientas para rascarse la cabeza sin desmontar la peluca. Los piojos eran frecuentes debido a la falta de higiene. También usaban polvo con harina y grasa para fijarlas. Eventualmente se abandonaron por lo absurdas e insalubres. Estas pelucas son hoy símbolo de la extravagancia de la época. Increíbles cosas que desconocías. En Japón existe un melón llamado Yubari Gink, que puede costar más de $20,000. Este fruto se cultiva en invernaderos especiales en la ciudad de Yubari, con técnicas muy cuidadosas y estrictas. Solo los ejemplares más perfectos se subastan a precios tan altos. Son símbolo de estatus y un regalo de lujo. Su sabor es extremadamente dulce y su textura impecable. En ceremonias importantes, regalar uno es un gesto de gran respeto. Un melón más caro que un auto usado. El increíble comportamiento de estos animales. El pez arquero puede disparar chorros de agua para derribar insectos que están fuera del agua. Este pez calcula con precisión el ángulo y la fuerza del disparo, ajustando incluso por la refracción del agua. Lo hace para que el chorro impacte justo donde está su presa, generalmente sobre hojas o ramas. Tiene una puntería increíble y entrena desde joven. Además, puede reconocer rostros humanos. Es un pequeño francotirador del mundo acuático, un depredador con puntería científica. Frane Selak, un profesor croata, es considerado el hombre con más suerte o más mala suerte del mundo. Sobrevivió a un accidente de tren, una caída de avión, una explosión de autobús y 3 accidentes de auto. Luego, ganó la lotería. Una mujer ganó 2 veces en casinos distintos el mismo día. Otra persona sobrevivió a un rayo 7 veces. También hay quienes han encontrado diamantes caminando por la calle. La suerte puede ser tan sorprendente como imposible de explicar. Hay cosas que parecen mentira, pero existen. Por ejemplo, hay una piedra en Arabia Saudita que parece partida por la mitad con una precisión láser y nadie sabe cómo ocurrió. También hay una planta que sangra al cortarla, el árbol de sangre de dragón. En Turquía hay una casa que gira sola para seguir el sol. En Japón existe un hotel atendido solo por robots. Y en la Antártida hay un lugar llamado Dry Valleys, donde no ha nevado en casi 2 millones de años. La rareza está en todas partes. Goku iba a tener cola de mono permanentemente, pero fue eliminada porque era difícil dibujarla en cada escena. El personaje de Mr. Satan fue tan popular en Japón que tuvo su propio cereal. Freezer fue inspirado por los agentes inmobiliarios que, según Akira Toriyama, arruinaban pueblos para construir edificios. Vegeta es el único personaje que ha derrotado a Goku, aunque fuera en combate indirecto. Además, hay una teoría de fans que sugiere que Krillin tiene más muertes que cualquier otro personaje en el anime. Dragon Ball está lleno de secretos. El origen secreto de una danza tradicional que fue censurada durante siglos. Muchas danzas tradicionales tienen orígenes ligados a rituales y creencias ancestrales, y algunas fueron censuradas por gobiernos o iglesias por considerarlas subversivas o paganas. Un ejemplo es la danza del derviche giratorio en Turquía, que fue prohibida durante siglos por su asociación con misticismo sufi. Solo en tiempos modernos ha sido revalorizada como patrimonio cultural y espiritual, mostrando cómo el arte puede sobrevivir incluso bajo represión. El insecto que se deshidrata para sobrevivir años y revive al contacto con agua. El tardígrado, también llamado oso de agua, es un pequeño insecto que puede perder casi toda el agua de su cuerpo y entrar en un estado de animación suspendida por años. En esta condición puede resistir condiciones extremas como radiación, temperaturas muy bajas o altas y vacío del espacio. Cuando vuelve a recibir agua se rehidrata y revive, retomando sus funciones vitales. Este fenómeno es estudiado para entender la resistencia biológica y posibles aplicaciones en medicina. El ave que puede migrar miles de kilómetros sin detenerse ni alimentarse. El charrán ártico realiza la migración más larga conocida de cualquier ave, recorriendo hasta 70,000 kilómetros anuales. Sorprendentemente, puede volar durante días seguidos sin detenerse ni alimentarse, utilizando reservas energéticas y técnicas de planeo eficientes.
Este increíble viaje conecta el Ártico con la Antártida y es un ejemplo asombroso de adaptación y resistencia en la naturaleza. Los científicos lo estudian para comprender los límites físicos y biológicos de las migraciones. ¿Habías oído sobre la historia del reloj que predijo un terremoto? En Japón, un reloj en la estación de tren de Niigata dejó de funcionar segundos antes de un terremoto en 2007. Este suceso llamó la atención porque podría indicar que ciertos mecanismos mecánicos son sensibles a las vibraciones premonitorias. Aunque no se usan para predicción oficial, historias como esta alimentan la esperanza de desarrollar tecnologías que ayuden a anticipar desastres naturales y salvar vidas. La ciencia sigue investigando. El efecto que hace que una canción se quede atrapada en tu cabeza por días, las canciones pegajosas o earworms son fragmentos musicales que se repiten obsesivamente en la mente sin control. Este fenómeno se relaciona con la memoria procedural y la repetición involuntaria. Puede ser provocado por la exposición constante, ritmos pegadizos o hasta estados emocionales específicos. Aunque algunas personas lo disfrutan, otras pueden sentir frustración. Los científicos estudian cómo el cerebro procesa la música para entender por qué ciertos temas se quedan atrapados. La ciudad que celebra un carnaval sin música. En la ciudad alemana de Castrop-Rauxel se celebra un carnaval muy particular. No hay música ni sonidos fuertes. En lugar de eso, los participantes se comunican con señales visuales, disfraces llamativos y juegos de luces. Este evento busca ofrecer una experiencia inclusiva para personas con sensibilidad auditiva o autismo. A través de esta innovadora propuesta, la comunidad promueve la diversidad y muestra que la fiesta puede adaptarse a todos. El sistema de reconocimiento facial más avanzado del mundo, el último avance en reconocimiento facial, permite identificar personas con altísima precisión, incluso en multitudes, y con cambios de ángulo o iluminación. Utilizando inteligencia artificial y aprendizaje profundo, este sistema puede distinguir rasgos únicos y detectar emociones en tiempo real. Está siendo utilizado en seguridad, comercio y hasta salud para mejorar la experiencia del usuario y prevenir delitos. La tecnología de reconocimiento facial está transformando la forma en que interactuamos con el mundo. El vino que envejece en el fondo del mar. Unos buceadores encontraron que ciertas bodegas han comenzado a almacenar vino en botellas sumergidas en el fondo del mar. Las condiciones submarinas, como la presión constante y la temperatura fresca, ayudan a que el vino envejezca de forma más lenta y uniforme, desarrollando sabores únicos y complejos. Además, la ausencia de luz protege el vino de deterioros. Esta técnica sorprendente combina naturaleza y tradición para crear vinos exclusivos que cuentan historias profundas. El virus que convierte a los ratones en temerarios, un virus común en ratones, provoca cambios en su comportamiento, haciéndolos mucho más valientes y arriesgados. Al infectarse, estos pequeños animales pierden su miedo natural a depredadores, lo que aumenta su probabilidad de ser cazados, ayudando así a que el virus se propague a través de otros animales. Este curioso fenómeno muestra cómo un microorganismo puede manipular el comportamiento de sus huéspedes para asegurar su supervivencia, algo digno de una película de ciencia ficción. El efecto que hace que el tiempo parezca más lento en emergencias. ¿Alguna vez sentiste que todo ocurría en cámara lenta durante un accidente o situación extrema? No es tu imaginación. Este fenómeno se llama taquipsiquia y ocurre cuando el cerebro entra en estado de alerta máxima. Liberamos adrenalina y nuestra percepción se agudiza tanto que el cerebro registra más detalles por segundo. Como resultado, creemos que el tiempo se ha ralentizado, aunque en realidad solo lo estamos procesando con mayor intensidad. Es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a reaccionar mejor ante el peligro. La bebida que explota en la boca. En Corea del Sur existe una bebida que no solo se bebe, se siente. Se llama Popping Boba Drink y contiene esferas rellenas de jugo que estallan al morderlas. Aunque su origen está ligado al té de burbujas taiwanés, esta versión lleva la experiencia al siguiente nivel. Al tomarla, una explosión de sabores inunda la boca en cuestión de segundos. La sensación es tan divertida como refrescante, lo que la volvió viral entre jóvenes y foodies. Más que una bebida, es un juego sensorial, un sorbo y sientes un pequeño festival de burbujas. El café que se cultiva en caca de animal podría parecer asqueroso, pero es uno de los cafés más caros del mundo. El Kopi Luwak se produce en Asia y su proceso comienza cuando una civeta, un pequeño mamífero, come los granos de café y los digiere parcialmente. Luego los excreta, y esos granos son recolectados, lavados y tostados. Se cree que las enzimas del estómago del animal mejoran el sabor, dándole un perfil más suave y menos amargo. Aunque existe controversia por el bienestar de las civetas, la demanda sigue creciendo. ¿Lo probarías sabiendo de dónde viene? Para muchos, el sabor lo justifica. El hombre que vivió con 2 corazones. En un caso médico extraordinario, un hombre llegó a vivir durante años con 2 corazones gracias a un trasplante parcial conocido como corazón heterotópico. En esta técnica, el corazón donado se conecta al original, funcionando en paralelo para ayudar a bombear sangre. Este procedimiento se usa en casos extremos de insuficiencia cardíaca cuando el paciente no puede recibir un trasplante tradicional. La idea es que ambos corazones trabajen juntos, aumentando la capacidad y reduciendo la fatiga. ¿Alguna vez sentiste que una situación nueva te resulta extrañamente familiar? Esto se llama déjà vu,
un fenómeno psicológico que ocurre cuando el cerebro procesa una experiencia presente como si ya la hubiera vivido. Se cree que es causado por un pequeño desfase en la transmisión de información entre diferentes áreas del cerebro. Aunque no se conoce con exactitud su función, el déjà vu es muy común y puede ocurrir en personas sanas y en algunas condiciones neurológicas. Este efecto puede durar solo segundos, pero deja una sensación intensa de familiaridad. La técnica de cocina que usa aire en lugar de aceite. Una innovación en la gastronomía moderna es cocinar usando aire caliente en lugar de aceite, mediante dispositivos conocidos como freidoras de aire o air fryers. Esta técnica permite obtener alimentos crujientes y sabrosos con muy poca grasa, reduciendo significativamente las calorías. El aire caliente circula rápidamente alrededor de la comida, cocinándola uniformemente y preservando su textura. Es una opción saludable para quienes desean evitar el exceso de aceite sin renunciar al sabor. La mariposa que bebe lágrimas de tortuga. En algunas selvas tropicales, una especie de mariposa ha desarrollado un hábito muy peculiar: beber las lágrimas de tortugas. Aunque parezca extraño, estas mariposas se posan en los ojos de las tortugas y succionan las lágrimas para obtener sales y minerales esenciales que no encuentran fácilmente en su dieta. Esta interacción es casi simbiótica, pues la tortuga no parece sufrir daño y la mariposa obtiene nutrientes vitales para su supervivencia. Este comportamiento demuestra cómo la naturaleza crea relaciones inusuales para el equilibrio ecológico. El pez que canta para atraer pareja. Algunos peces tienen la capacidad de producir sonidos para comunicarse, y uno de ellos canta para atraer a su pareja. El pez crooner, por ejemplo, emite ruidos parecidos a canciones usando músculos especiales para vibrar su vejiga natatoria. Estos cantos son parte de rituales de apareamiento donde los machos muestran su vitalidad y salud a las hembras. El sonido puede viajar largas distancias bajo el agua, ayudando a que la señal sea efectiva en ambientes ruidosos. Este comportamiento sonoro es una forma sofisticada de comunicación en un entorno donde la vista puede ser limitada. El pájaro que baila como un profesional. El ave del paraíso es famosa no solo por su belleza, sino también por sus elaborados bailes de cortejo. Para atraer a las hembras, los machos realizan movimientos rítmicos y coordinados que incluyen saltos, vibraciones y despliegue de plumas con colores vibrantes. Estos bailes pueden durar minutos o incluso horas, mostrando la resistencia y habilidad del macho. Las hembras eligen a sus parejas basándose en la complejidad y precisión de la danza, lo que impulsa una fuerte competencia entre los machos. El país donde los abuelos son considerados tesoros nacionales. En Corea del Sur existe una profunda reverencia por los ancianos, y no es solo una cuestión cultural. Algunos abuelos son oficialmente declarados tesoros humanos vivos. Estos individuos poseen conocimientos ancestrales o habilidades artísticas tradicionales que se consideran parte del patrimonio nacional. Desde alfareros hasta músicos, su experiencia es tan valiosa como un monumento histórico. En vez de ser marginados, son celebrados y protegidos por ley. El líquido que puede caminar solo. Parece una escena de ciencia ficción, pero existe un líquido capaz de moverse por sí solo. Se llama ferrofluido y está compuesto por diminutas partículas magnéticas suspendidas en un líquido. Al acercarle un imán, el ferrofluido responde con formas extrañas y movimientos que parecen tener vida propia. Se usa en motores, altavoces y hasta en medicina. Verlo moverse es hipnótico, como si la materia obedeciera a la mente, un líquido que baila con el magnetismo. El lugar donde los niños eligen a su maestro. En algunas escuelas de la India rural existe una práctica muy curiosa. Los alumnos eligen a su maestro. Esta metodología busca fomentar una conexión más auténtica entre educador y estudiante. Los docentes deben ganarse el respeto y la confianza de sus futuros alumnos, que deciden en asamblea quién los acompañará en su aprendizaje. Es una forma radical de empoderar a los niños y promover una educación basada en la relación, no en la imposición. El turbante es una prenda que se utiliza para cubrir la cabeza, formada por una o más piezas de tela enrolladas alrededor de la cabeza de manera elaborada. Es común en diversas culturas, especialmente en el subcontinente indio, el mundo árabe y en algunas regiones de África, aunque su uso también se extiende a otras partes del mundo. Pueden variar en tamaño, forma y estilo, dependiendo de la región, el contexto cultural o religioso. A menudo se asocian con la práctica del sijismo, donde los hombres sijes lo usan como símbolo de identidad, honor y espiritualidad. Los turbantes no solo cumplen una función práctica, como proteger del sol o mantener el cabello cubierto, sino también tienen un significado simbólico. Los tetrápodos de hormigón son estructuras prefabricadas que se utilizan principalmente en la construcción y protección de costas y puertos. Estas estructuras se colocan para prevenir la erosión costera, disipando la energía de las olas y protegiendo las infraestructuras cercanas como rompeolas, muelles y dársenas. Son muy eficientes en la absorción y dispersión de la energía del
mar, debido a su diseño angular que permite que se intercalen de manera estable y sin necesidad de grandes cantidades de material. Están hechos de hormigón armado, lo que les confiere resistencia y durabilidad frente a las condiciones extremas del mar. El pez gallo es un pez que se encuentra principalmente en las aguas tropicales y subtropicales del Océano Atlántico. Este pez se caracteriza por su cuerpo alargado y su distintiva aleta dorsal larga y espinosa, que le da su nombre debido a su semejanza con la cresta de un gallo. El pez gallo tiene un color plateado con matices dorados y puede alcanzar longitudes de hasta 1,5 metros. Es un pez predador que se alimenta de otros peces y organismos marinos, utilizando su agilidad y velocidad para cazar. Se encuentra generalmente cerca de la superficie del agua y es muy apreciado en la pesca deportiva debido a su tamaño y fuerza. El ave que viaja 70.000 kilómetros al año, el charrán ártico, es uno de los viajeros más increíbles del planeta. Cada año, este ave realiza una migración épica desde el Ártico hasta la Antártida, recorriendo cerca de 70.000 kilómetros. Esta hazaña lo convierte en el animal con la migración más larga conocida, cruzando océanos y continentes sin detenerse largos periodos. Su resistencia y orientación son un misterio para la ciencia, que aún estudia cómo logra sobrevivir y orientarse en un viaje tan extremo y agotador. ¿Por qué las jirafas casi no hacen ruido? Aunque parecen animales silenciosos, las jirafas sí emiten sonidos, pero muy bajos y difíciles de escuchar para el oído humano. Usan infrasonidos, sonidos por debajo del rango audible, para comunicarse entre ellas a largas distancias. Esta comunicación secreta les permite alertarse sobre peligros o coordinar movimientos sin atraer a depredadores. Así, las jirafas mantienen un sistema de comunicación sofisticado y discreto que pasa desapercibido para nosotros. ¿Sabías que la cerveza era parte del salario en Egipto? En el antiguo Egipto, la cerveza no solo era una bebida popular, sino también una forma de pago. Los trabajadores que construían las pirámides recibían raciones diarias de cerveza como parte de su salario. Esta bebida nutritiva y energizante era fundamental para su trabajo duro bajo el sol. Además, la cerveza tenía valor social y religioso, siendo ofrecida a dioses y usada en ceremonias. Un curioso recordatorio de cómo las bebidas fermentadas han acompañado al ser humano desde tiempos remotos. El Red Bull Paper Wings es una competencia internacional de lanzamiento de aviones de papel organizada por Red Bull. Este evento, que se celebra en distintas partes del mundo, desafía a los participantes a construir y lanzar aviones de papel con el objetivo de lograr la mayor distancia, el mayor tiempo en el aire o realizar acrobacias impresionantes en la categoría de freestyle. Las reglas establecen que los aviones deben estar hechos únicamente con una hoja de papel estándar sin añadidos, lo que pone a prueba la habilidad de los competidores en aerodinámica y precisión, haciendo que atraiga a estudiantes, ingenieros y entusiastas del origami. El cañón que lanza una bola de boliche, creado por el popular canal de YouTube How Ridiculous, es una impresionante pieza de ingeniería diseñada para experimentar con la fuerza y el impacto de proyectiles pesados. Este cañón utiliza un potente sistema de aire comprimido para disparar bolas de boliche a velocidades extremas, logrando efectos espectaculares al impactar contra diversos objetos. Su estructura es robusta y cuenta con un cañón de gran diámetro para acomodar el tamaño de las bolas de boliche estándar. En sus videos, el equipo pone a prueba el cañón contra obstáculos como paredes de concreto, electrodomésticos y barreras metálicas, demostrando la fuerza destructiva del proyectil. Kim Kardashian es conocida por su perfeccionismo en la imagen, y eso incluye hasta su foto de carnet de conducir. Para asegurarse de que luciera impecable, llevó a su equipo de maquillaje profesional antes de tomarse la fotografía oficial. Su equipo se encargó de perfeccionar cada detalle, desde el contouring característico de su estilo hasta la iluminación adecuada para evitar sombras poco favorecedoras. Además, revisó cuidadosamente el ángulo y la expresión de su rostro para garantizar que la imagen fuera digna de una sesión de fotos profesional. Este nivel de dedicación refleja su enfoque meticuloso en su imagen pública, incluso en documentos oficiales. En este país está prohibido masticar chicle. Singapur, masticar chicle está prohibido desde 1992. Esta estricta ley surgió para mantener las calles limpias y evitar problemas en el transporte público, donde los chicles pegados causaban molestias y daños. Aunque hoy se permiten excepciones médicas, el control sigue siendo muy riguroso. Esta norma refleja la cultura de orden y limpieza que caracteriza a Singapur y ha sido clave para que la ciudad se mantenga impecable. Una regla que para muchos parecería exagerada, pero aquí es sinónimo de respeto y civismo. El lugar donde los trenes tienen prioridad sobre los aviones, en Suiza, los trenes son tan eficientes y puntuales que en muchos casos tienen prioridad sobre los vuelos cortos. Con conexiones rápidas y frecuentes, viajar en tren es más cómodo y ecológico que en avión. Por eso, las rutas internas se promueven para reducir la huella de carbono y descongestionar aeropuertos. El gobierno invierte mucho en infraestructura ferroviaria, haciendo del tren la primera opción para moverse. Una estrategia que combina sostenibilidad, rapidez y calidad. ¿Te imaginas elegir tren antes que avión por preferencia?
¿Sabías que en Corea del Sur naces con un año? En Corea del Sur, tradicionalmente se considera que un bebé nace con un año de edad. Esto se debe a que cuentan el tiempo desde la concepción, no desde el nacimiento, y además suman un año al cambiar de año, calendario, no en el cumpleaños. Así, un recién nacido puede tener 2 años en el conteo tradicional. Aunque esta práctica está cambiando con la modernización, sigue siendo parte importante de la cultura. Este sistema refleja una percepción distinta del tiempo y la vida. ¿No te parece curioso cómo varía algo tan básico como la edad? Los espejos no invierten la imagen de arriba a abajo, solo de izquierda a derecha. Esto se debe a cómo interpretamos la simetría. En realidad, los espejos no invierten nada, simplemente reflejan. La inversión es una ilusión mental causada por cómo percibimos nuestro cuerpo. Si levantas tu mano derecha, el reflejo también lo hace, pero parece estar en el lado opuesto. El eje de inversión ocurre en profundidad, como si giraras sobre ti mismo, lo que confunde nuestra percepción espacial. Es un truco visual que desafía la lógica y la intuición. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.